Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Bienvenidos, vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por tu bondad en este día. Para con cada uno de nosotros te damos gracias por esta misericordia que tú nos das nuevamente en esta mañana, por el privilegio de poder estar frente a tu palabra, que tú traigas el deseo en nuestros corazones, Dios, de ser enseñados por ti, por la persona de tu Espíritu Santo. Señor, que podamos con mansedumbre aceptar lo que tú nos enseñas conforme a tu persona, Dios. Lo que tú eres, queremos conocerte un poco más, Dios. Gracias por cada vida aquí en esta mañana presente, los que te conocemos y los que no te conocen. Yo te doy gracias, Dios, y pido una oración especial de gracias sobre la vida de los inconversos, para que tú obres con poder a través de tu Espíritu Santo y te puedan conocer a ti, Cristo. Señor, que tú nos enseñes, que sea tu palabra la que sea expuesta con fidelidad, con el único objetivo de honrarte y glorificarte a ti, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a seguir con los atributos de Dios, que llevamos ya una semana con ellos. Y a modo simplemente recordatorio, es bueno que sepamos dónde nos situamos, ¿no? Y nos situamos en un punto del atributo de la soberanía de Dios. Y lo que venimos viendo, por lógica, en cómo estamos exponiendo los atributos, el primero de todos ellos estuvimos viendo que Dios es creador de los cielos y la tierra. Él es el único creador. Y porque Dios es creador, también nos enseña que Él es también sustentador de su propia creación. Vimos que si Dios es creador y Dios es sustentador de su propia creación, así que Dios es dueño de lo que Él ha creado. Y porque Dios es dueño de lo que Él ha creado, Él es el ser supremo. Él es el único supremo, significa Él es el alto y sublime, por encima de Él no hay nada ni hay nadie. Y todo esto para llegar al punto del atributo de la soberanía de Dios. Estoy tratando de exponerlo en una manera donde pueda ser mejor entendido o comprendido a la hora de poder entronizar a Dios en su trono y poder exponer lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la soberanía de Dios. Pero también hemos estado hablando que para hablar de la soberanía de Dios hay dos títulos que le corresponden al Dios soberano. Si vamos a hablar o a exponer que Dios es soberano, estuvimos hablando de que Dios es también Señor y Dios es Rey. Así que estuvimos viendo la semana pasada que no solamente es el Señor, sino que es el único Señor de señores y Él es el único Rey de reyes. Y ahora vamos a tratar de situarnos
y de poder prestar atención, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la soberanía de Dios? Bueno, para que Dios gobierne todo de manera magistral, únicamente como Él quiere, con toda la autoridad, Él debe de ser el soberano. Dijimos que en esa soberanía de Dios, el título que le corresponde del Señor de Señores es que Él tiene una autoridad absoluta. Vimos el significado no solamente en el Antiguo Testamento, en el significado de Señor, Adonai, sino también en el Nuevo Testamento, algunos de los significados de su nombre, Señor, como es el Kyrios, o como era el Despotés, que explicamos un poco que este nombre hoy en día se ha malinterpretado, se ha tergiversado. Pero lo que significa es que Él tiene señorío absoluto. Y Él rige y Él gobierna con total autoridad. Y no solamente lo hace con total autoridad, sino que lo hace como a Él le place. Esto es importante entenderlo a la hora de que la Biblia nos enseña que Él es el Señor de señores. Y Él es el Rey. Así que nada ni nadie se puede oponer a lo que Él dice. Y nosotros debemos de entender que cuando Él nos enseña que Él es el Rey de Reyes, nosotros somos sus súbditos. ¿Y qué es lo que hace un súbdito? Un súbdito lo que hace es someterse bajo el señorío y el reinado del soberano. Pero ¿qué es más? ¿O qué más nos está enseñando la propia palabra en cuanto a la soberanía de Dios? Bueno, si hay algo que la Biblia nos enseña también con respecto a la soberanía de Dios, y cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, tenemos que entender que Él es el atributo por el cual Él reina sobre todo lo creado. Él es el creador, Él reina sobre todo lo creado, Él gobierna sobre toda la creación, Él es el que tiene la última palabra. Y esto es algo que nos debe de hacer entender que para que nosotros expongamos la soberanía de Dios, hay otros atributos que tienen que estar unidos o vinculados en el atributo de la soberanía de Dios para que Él pueda ser el soberano. Si vamos a presentar al Dios soberano como la propia palabra nos lo enseña, y yo creo que hay un versículo que nos explica muy bien esto que estamos tratando, es en 1 de Timoteo capítulo 6, en el versículo número, creo que es en el 15 o 17, 15, Pablo a Timoteo dice que Él es el único soberano, pero también nos enseña dentro de su contexto que es el único Señor de señores y Él es el único Rey de reyes. ¿Qué es ser el único soberano? ¿Cómo la Biblia nos expone que Dios es soberano? O en cuanto a la soberanía, ¿hasta qué punto Él puede dirigir, ejercer autoridad? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Acaso nosotros estamos limitando lo que Dios nos enseña en su palabra? Muy probablemente. El atributo de la soberanía de Dios ha sido muy mal interpretado a lo largo de los siglos. Y en nuestro tiempo, en el siglo XXI, también la Iglesia de Cristo, nosotros los cristianos, debemos tener un buen concepto y una buena definición en cuanto a la soberanía de Dios. Alguien dijo que si Dios no es soberano, no es Dios. Yo creo que ese es un buen comienzo. Si Dios no es soberano, no es Dios. Y para que Dios sea Dios, ha de ser ¿qué? El soberano. Ahora, para presentar la soberanía de Dios, es importante entender que Dios tiene que ser absolutamente libre para ejercer todo lo que Él quiera hacer y todo lo que se propone. Pero para ser el soberano, Dios tiene que igualmente ser el omnipotente, es decir, tiene que tener todo el poder. Y hay otro atributo que se ha de estudiar en cuanto a la soberanía de Dios, es que Dios tiene que ser también omnisciente. Es decir, que Dios tiene que tener todo el conocimiento. Si no es de esta manera, si estos atributos no son codependientes de la soberanía de Dios, no se puede exponer dicho atributo. Y a mí me gustaría simplemente, brevemente, ver qué la Biblia nos enseña, o de todo lo que nos enseña, algún principio por el cual nosotros podamos ver esto que estamos tratando de exponer. Dios, para ser el soberano, debe de ser absolutamente libre para hacer todo lo que Él quiera, sin que nadie intervenga.
sin que haya una autoridad por arriba de Dios y le diga qué es lo que estás haciendo, o que pudiera llevar a frenar el plan de Dios. Si nosotros vamos por un momento a Job, capítulo número 23, en el versículo número 13, creo que es un buen texto donde nos está enseñando que Dios no podría ser el soberano, porque para poder ser el soberano tiene que llevar a cabo sus propósitos sin que nadie lo detenga, sin que nadie intervenga. Y es Job quien nos está enseñando en su libro, en el 23, versículo número 13, pero Él es único. Y mira la pregunta que nos enseña a continuación: ¿y quién le hará cambiar? Dios es único. ¿Y quién le hará cambiar? Pero sigue diciendo, lo que desea su alma, ¿eso qué? Eso hace. El texto pudiera leerse muy por encima, o inclusive pudiéramos creer que estamos entendiéndolo, y a modo simple es un texto muy claro de entender. Pero hay mucha profundidad en este texto. Primariamente nos está hablando acerca de la persona de Dios. Él es el único. Y porque Él es el único, ¿quién le hará cambiar? O sea, estamos hablando, si vamos a presentar la soberanía de Dios, Él tiene que ser absolutamente libre para llevar a cabo todo su plan, todos sus designios, todos sus propósitos, todos sus decretos, sin que nada de lo creado pueda interponerse y limitar el plan de Dios. Por eso estuvimos hablando precedentemente que Él es el Ser Supremo. Eso significa que por encima de Él no hay nada ni nadie. En Daniel capítulo número 4, en el versículo número 35, es un texto que hemos pronunciado en esta clase en alguna otra ocasión. Dice que Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie, me gusta mucho cómo nos está enseñando aquí este texto, nadie puede detener su mano. Pero no solamente es que no exista nadie que pueda detener la mano de Dios, sino que tampoco existe una boca en este mundo del ser humano en el cual pueda decirle a Dios, ¿qué has hecho? Y eso es algo conclusivo, eso es algo que debemos de entender, que es muy importante. Así que debemos de reconocer esta gran verdad para poder ser Dios soberano, y lo es. Él es absolutamente libre. No hay nada ni nadie quien pueda detener la mano de Dios y que le diga qué es lo que estás haciendo o qué es lo que ha hecho. Ese es el Dios soberano. Él es libre de hacer lo que Él quiera. Nosotros a nuestros días limitamos tanto esto, reducimos tanto la soberanía de Dios. Es triste, pero es una gran verdad. O pronunciamos tanto la soberanía de Dios, pero sin embargo no estamos viviendo bajo el gobierno de la soberanía de Dios con entendimiento, comprensión y apreciamiento. Uno de los motivos por el cual nosotros como Iglesia de Cristo vivimos un tiempo donde nos preocupa tantas cosas de las que hay en nuestro entorno, precisamente tiene que ver con este punto, con que no estamos descansando en el único Dios soberano. Porque si nosotros viviéramos descansando en este atributo de Dios que es tan confortante, saber que Dios tiene todo bajo control, es tan necesario para nosotros como su iglesia, su pueblo. Saber que Él tiene todo bajo control, saber que Él tiene la última palabra, no solamente de tu vida y mi vida, sino de toda la historia de la humanidad, de lo visible e invisible, de los cielos y el infierno. Dios es el que tiene plena autoridad. Dios es quien controla todo desde su trono. Y la Biblia nos enseña que Él está sentado sobre su trono, ¿dónde? En los cielos. Y dice que la tierra es el estrado de sus pies. Nos está hablando del gobierno de Dios. Entonces, creo que es importante que entendamos este punto que pueda ayudarnos a entender algo más de la soberanía de Dios
es ver que Dios es absolutamente libre. Nada ni nadie puede detener su plan, su propósito. No existe algo creado que pueda limitar al increado. Pero si Dios tampoco fuera omnipotente, tampoco podía ejercer su soberanía. Es decir, Dios debe de tener todo el poder para llevar a cabo todo lo que Él se propone. Y la palabra omnipotente, esa palabra compuesta, lo que significa es que todo lo puede. Y cuando hablamos de que todo lo puede, es que todo lo puede. Y es bueno que nosotros entendamos que cuando Dios se propone alguna cosa, eso está hecho. O cuando Dios dice algo, ya está ejecutado. No hay freno. Nadie puede frustrar el propósito de Dios. ¿Sabes? Nuevamente reiteramos, ¿sabe cuán importante es para nosotros los cristianos creer en la omnipotencia de Dios? Y esto lo trataremos como un atributo también separado, pero igualmente es codependiente de la soberanía, por eso lo estamos exponiendo solamente por encima. Pero Dios tiene todo el poder. Si Él no tuviese todo el poder, no pudiera estar reinando o gobernando como Él quiere hacer las cosas. Así que no existe nadie, ¿verdad?, que pueda detener, no existe nadie que pueda impedir. Hay un versículo que me gusta mucho en Isaías 46, versículo número 9. Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito está establecido y todo lo que quiero lo realizaré. Mi propósito está establecido y todo lo que quiero lo hago, lo realizo. Nuevamente, nosotros pudiéramos cometer el error simplemente de tener una buena ortodoxia sobre este texto, una buena opinión, entendemos el texto, pero a la misma vez pudiéramos estar muy lejos de estar viviendo lo que nos enseña este principio de Dios. Dios es un Dios que es libre, absolutamente libre para hacer todo lo que quiera sin que nadie intervenga. Dios es un Dios quien tiene todo el poder para ejecutar lo que Él se ha propuesto hacer aquí en esta tierra, debajo de la tierra, en los cielos, todo lo creado. Nadie puede estorbar, nadie puede impedir el propósito, el designio, lo que Dios haya decretado. Él es el soberano, Él es el que está reinando. Su reino es sempiterno, no ha tenido un fin, no tiene un comienzo a nuestros días. Él reina por siempre, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nadie ha frenado su reinado, aunque nosotros estamos teniendo una perspectiva diferente a nuestros días. Y aunque nos habla de un futuro reinado también glorioso, inclusive en esta tierra de un milenio de Cristo, literalmente en esta tierra, eso no exime de que Dios sigue reinando sobre todo lo creado. Dios sigue siendo el dueño de todo. Él sigue siendo el Señor de señores y el Rey de reyes. Él es el Supremo. Así que Él tiene todo el poder para llevar a cabo todo lo que Él se proponga. Dice en 2 de Crónicas, capítulo número 20, versículo número 6, hablando aquí Josafat ante la amenaza de los moabitas y amonitas en un tiempo difícil de su reinado, pero dice en el versículo número 6, y dijo, oh Señor de nuestros padres. Me gusta mucho esta exclamación cada vez que la encuentro en la Biblia. Y creo que esto es algo tan cercano a nuestras oraciones, o deberían ser tan cercanos a nuestras oraciones. Estas exclamaciones, oh Señor, decía Josafat ante tal amenaza, ¿no eres tú Dios en los cielos? Mira el consuelo de Josafat de dónde venía. ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirse. ¿Sabes qué bueno es entender esto, lo que él estaba entendiendo? Ante una gran amenaza en sus días, en el reinado de Judá, ante esta gran hostilidad
Josafat decide volverse a Dios, inclinar su rostro, postrar y adorar a aquel que es el único, quien es el único, quien tiene todo el poder. Tú y yo entendemos esta verdad, cuanto menos la estamos creyendo con entendimiento, que es necesario también. Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Lo que Josafat está diciendo, si tú eres Dios en los cielos, ¿también lo eres dónde? Que este es el estrado de tus pies. Si tu trono está en los cielos y es donde tú estás sentado, tú gobiernas de esta manera en la tierra, porque la tierra es el estrado de tus pies. Oh Señor, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirse. Igualmente dijimos, como otro de los atributos que deben ser codependientes de la soberanía, también es la omnisciencia. Y significa que Dios tiene que tener todo el conocimiento. Alguien dijo, y en este caso es Tozer, me gustaría, escrito es muy breve, pero dijo algo que particularmente creo que es muy rico, es muy bíblico y es coherente. Es lógico lo que está diciendo. Dice, si hubiera al menos un solo dato de conocimiento desconocido para Dios, por pequeño que fuera, su dominio quedaría quebrantado en ese punto. Para que Él sea Señor sobre toda la creación, es necesario que posea todo el conocimiento. Y esta es una gran verdad. Si hubiera un solo dato que Dios no tuviera conocimiento de aquello, hasta ahí solamente quedaría su reinado. Dios es soberano, entonces Dios es no solo absolutamente libre para gobernar como quiera, sino que Dios tiene el poder para hacerlo, pero también Dios tiene el pleno conocimiento para llevar a cabo todo cuanto en su reinado y en su dominio está ejerciendo. Dios lo conoce todo. No hay nada que se le pueda esconder. Siempre me ha impresionado mucho la oración de Ana, la madre de Samuel. Cuando ella era estéril y cuando está orando a Dios y Dios hace un milagro en la vida de Ana y es donde nace Samuel. Tú puedes ver, creo que es en la primera Samuel capítulo 2, versículo número 3, en un cántico que Ana está haciendo a Dios en agradecimiento por haber escuchado su petición, por haber respondido a su súplica. Este deseo que Ana tenía de tener un hijo y el pacto que había hecho con Dios, que si le diera un hijo, dice que sería para el servicio de Dios. Pero cuando Ana está cantando, porque es que es un cántico, es una oración cantada a Dios, ella en el versículo número 3, creo que es la Reina Valera del 60, donde dice que Él es el Dios de todo saber. Siempre ha sido una de estas frases o textos que se nos quedan, y para mí ha sido muy cercana y muy apreciada en mi vida cristiana. Esta oración de esta mujer era tan especial. Ella se dirigía a Dios, proclamando el atributo de la omnisciencia de Dios. Así que lo que Ana está también confesando es que Dios hizo libremente este milagro porque Él quiso. Lo que Ana está diciendo es que Dios llevó a cabo este milagro porque Él tuvo el poder. Y lo que Ana está agradeciendo es que lo que ella no entendía, el Dios de todo saber, conocía no solamente su corazón, sino la respuesta de su petición, aún desde antes de que Ana naciese. Esos son los designios de Dios llevados a cabo, aun cuando nosotros muchas de las veces ni siquiera lo entendemos o lo comprendemos. Y Ana dice también, y solamente a Él es dada autoridad para juzgar. Nota cómo este atributo de la omnisciencia de Dios. Él es el Dios de todo saber. Y es por eso que en el versículo número 3 continúa diciendo, y solo a Él es dada autoridad para juzgar, porque Dios es el Dios omnisciente, solamente Él tiene toda la autoridad para juzgar. Él es el Dios que todo lo sabe. A mí me gustaría que tú te preguntaras a ti mismo, yo lo he hecho y lo vuelvo a hacer. ¿Tú crees que hay algo que Dios no conozca de ti o de mí? ¿Sabes qué oración más profunda, más sencilla
más honesta, más limpia. Tú eres el Dios que todo lo sabe. Tú eres el Dios que todo lo ve. Eso es lo que nos enseña el autor de Hebreos también, ¿verdad? Nos está enseñando que ante su presencia, dice que todas las cosas están ¿cómo? Están al descubierto. Ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Todas las cosas están al desnudo delante de Dios. ¿Sabe qué especial es que nosotros podamos conocer a este Dios? Estamos tratando de exponer los atributos con el fin de que podamos conocer un poco más el carácter de Dios. Volvemos a reiterar, no es algo que Dios tiene, esto no es un atributo de Dios, sino que un atributo es algo de lo que Él es y no puede dejar de ser. Porque cuando hablamos de lo que Él tiene, esto corresponde siempre a lo creado. Ahora, Dios es increado, estamos hablando de lo que es la esencia divina del ser de Dios. No es lo que tiene, lo que Él es. Él es el único soberano. ¿No alienta esto tu corazón? Bueno, si nosotros estamos en paz con Dios, si nosotros estamos en la debida relación con Dios y Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, Él nos ha salvado de la ira de Dios, si nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, el atributo que más debería de reconfortar tu vida y mi vida precisamente debe de ser el atributo de la soberanía de Dios. Saber que tu vida y mi vida está en las manos de aquel quien tiene todo el poder, todo el conocimiento, toda la libre voluntad para hacer lo que Él quiere y se proponga contigo y conmigo, sin que exista nadie en la faz de la tierra para que detenga esa mano de Dios, para que pida explicaciones a Dios por lo que Él está ejerciendo en ti y en mí. Él es el soberano. Así que Él tiene todo el conocimiento. Él es el Dios de todo saber. Isaías 42, versículo número 9, hablando de este conocimiento pleno que Dios tiene para ejercer su soberanía, en el versículo número 9 del capítulo número 42 del libro del profeta Isaías, dice: He aquí las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, que dice, os las anuncio. Qué buena definición para exponer, al igual que lo que Ana estaba orando a Dios, el Dios de todo saber, el que Dios tenga todo el conocimiento. Qué gran verdad es la que nos está enseñando aquí el profeta Isaías. Es un conocimiento tan pleno que antes de que las cosas sucedan, ya Él las está anunciando. En ese pleno conocimiento no se le puede esconder o no puede ser oculto algo del pasado, del presente ni del futuro. Dios lo conoce todo. El Dios soberano lo conoce todo. Y Él es el que nos anuncia las cosas antes que sucedan. Él es el que dice algo que va a ocurrir y ocurre. Las profecías tienen este perfil, este carácter, ¿verdad? Dios está de antemano anunciando lo que va a acontecer, y nosotros a nuestros días, cuando se cumple una profecía, precisamente lo que estamos reconociendo es que Dios ha tenido no solamente todo el poder para llevarla a cabo, sino el pleno conocimiento, porque se anunció antes por los profetas. Y el cumplimiento de la profecía está avalando precisamente este atributo de Dios. Dios es soberano. Nada ni nadie se interpone a lo que Él decreta. Job 37, versículo número 16, nos dice que el conocimiento de Dios es perfecto. Es otra buena definición que me gusta. El conocimiento que Dios tiene sobre las cosas creadas, dice que es perfecto, es completo, es pleno. No tiene ninguna imperfección su conocimiento, no tiene ningún límite el conocimiento de Dios. Cuando Dios nos dice que conoce todas las cosas, no es que Él ha acumulado un conocimiento o ha sido enseñado por algo o por alguien, no, es que la esencia de su ser, la naturaleza de Dios, siempre lo ha conocido todo. Así que esto también debe de animarnos a saber que Él conoce todas tus preocupaciones, tus inquietudes, tus temores, tus miedos.
Esto es lo que nos conforta, saber que estamos en manos del Omnisciente, pero a la misma vez, para el que no está teniendo a Jesucristo como Señor y Salvador, sepa de la misma manera que Él sabe todo lo que tú piensas que nadie sabe. Él es el que escudriña, ¿verdad?, cada corazón, cada mente. No hay pensamiento, decía el salmista, que se esconda ¿de quién? De ti. Así que aun cuando tuviéramos cosas en nuestras vidas que pensamos que solamente lo sabemos nosotros y nadie más, ignoramos, como Ana cantaba a Dios, que Él es el Dios de todo saber. Y que precisamente ese es el tiempo que nos da de gracia a nuestros días para que por medio del arrepentimiento a Dios en la persona de Jesucristo, nosotros podamos confesar y arrepentirnos de todas aquellas cosas que hemos hecho hasta el día que nos presentamos delante de Dios. Y aquellas cosas que están en nuestros corazones, que nos condenan, son aquellas cosas que son manifiestas ante la presencia de Dios y Dios las perdona por Jesucristo a través de su sangre. Y es como podemos decir, estudiamos en esta semana, estamos en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerda que esta es la respuesta de Romanos capítulo 7, 24 y 25. Miserable de mí, una exclamación. Una pregunta, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Una respuesta. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cuál es la respuesta? El capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ya dijimos lo que significa ninguna, ¿verdad? En todos los idiomas es ninguna. Porque si hubiera una sola cosa que nos condenara, una sola cosa que nos pudiera condenar cuando acudimos a Cristo, dijimos que entonces el sacrificio de Cristo sería un sacrificio como imperfecto. Y no podía haber dicho entonces a Jesucristo, tetelestai, consumado es. Hay perdón para nuestros pecados. ¿Para cuántos? Para todos los pecados cuando acudimos a Cristo. Y delante de Dios, esta grandeza por la cual Pablo daba gracias a Dios por Jesucristo, tenía que ver con esta gran verdad, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna. Aferrémonos a esa gran verdad, porque el enemigo va a tratar de que olvidemos, que ignoremos este principio que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Cancelada ha sido la cuenta que nos condenaba por los mismos requisitos legales de Dios. Sí, Cristo puso fin a esa cuenta clavándola en la cruz. Él mismo se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en la persona de Jesucristo. Ninguna, ¿verdad? Él lo conoce todo. Cuando nosotros presentamos todas nuestras maldades, iniquidades, pecados a Dios en Cristo Jesús, pedimos perdón. En arrepentimiento y fe, Dios perdona todos nuestros pecados. En el Salmo 139, hablando un punto más sobre la omnisciencia de Dios, en versículo del 1 al 4, este es un salmo que es muy rico en cuanto a atributos de Dios, y nosotros podemos ver esta gran verdad en estos 24 versículos. Puedes ver que desde el versículo número 1 al 6 nos encontramos con el atributo de la omnisciencia de Dios. Del 7 al 12 nos enseña sobre la omnipresencia de Dios. Aquí el salmista es David. Del 13 al 18 nos enseña sobre la omnipotencia de Dios. Y del 19 al 24 uno puede ver que David está enseñándonos de la santidad de Dios. Pero los primeros versículos, los versículos 1 al 4, precisamente el rey David escribe estos primeros versículos en base al conocimiento absoluto de Dios, y nos dice de manera contundente en el versículo número 1, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca. He aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Qué buena definición tuvo aquí el salmista David.
a la hora de hablar de la omnisciencia de Dios. Esto es lo que corresponde al gobierno soberano de Dios. Si Dios es libre para hacer todo lo que quiera hacer, si Dios tiene todo el poder para llevar a cabo lo que se proponga hacer, y Dios tiene todo el conocimiento para saberlo todo de antemano, aun cuando la palabra no está en nuestras bocas, he aquí que tú ya la sabes toda, ¿cómo es que nosotros podemos vivir ajenos a esta soberanía de Dios? Dios demanda de sus hijos, de nosotros, de su iglesia, una respuesta a su soberanía, que como siempre estamos terminando con los atributos. Nosotros debemos de responder a este atributo de la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a responder a la gran verdad escrituraria que nos enseña su palabra? Dios es el único soberano. Decía Arthur Pym, un escritor del siglo XIX-XX, una buena definición que me gustó suya en cuanto a la soberanía de Dios. Dice que la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está infinitamente exaltado sobre la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente, ni está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios obra siempre y únicamente como gusta. Nadie puede frustrar ni impedir sus propósitos. Es otra gran verdad. Pero él decía que la soberanía de Dios es el ejercicio de la supremacía, porque es hasta donde llegamos la supremacía que estuvimos enseñando para poder exponer de manera más entendible qué es esto de que Dios es soberano. ¿Cómo Dios atribuye estos títulos de Señor de señores y Rey de reyes a aquel quien es el soberano? Nosotros tenemos un grandísimo privilegio. La Iglesia de Cristo tenemos privilegios incalculables. Vivimos perdiendo nuestro tiempo en cosas que no tienen sentido. Estamos perdiendo el tiempo en cosas que para Dios ni tiene importancia y a veces hasta detesta ese mal uso de nuestro tiempo donde nosotros invertimos nuestros días. Y a veces ignoramos esta gran verdad que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. ¿Recordáis lo que decía el profeta Malaquías en el capítulo número 1, en el versículo número 6, cuando estuvimos tratando del señorío de Cristo? Bueno, la pregunta lógica que decía el profeta a los sacerdotes de su época, de aquel tiempo, el profeta Malaquías, que estaban viviendo de una manera corrupta delante de Dios. Pero si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Es la pregunta. Pero también dice, si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está vuestro temor? Así que la soberanía de Dios nos lleva a tener temor, reverencia, honra a nuestro Dios y Padre. Ve cómo la soberanía demanda una respuesta por parte del increado hacia el creado, que somos nosotros, sus criaturas. O Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis el Curios o el Quirios, como también se dice? Y no hacéis lo que yo... Ve cómo demanda, no es algo teológico, no es tener una buena comprensión simplemente, no es tener una vida práctica. Cuando hablamos de los atributos de Dios para conocer un poco más a Dios, estamos tratando de poder ver quién es Dios, que este conocimiento nos transforme un poco más a la imagen de Cristo. Este es el propósito de estudiar los atributos de Dios. A veces estamos tan lejos, tan distantes de la verdad de quién es Dios. El profeta decía, ¿dónde está entonces? ¿Cómo es que estáis viviendo de una manera hostil a mi persona? ¿Cómo podemos decir que Dios es soberano y no estar viviendo bajo la influencia dentro de nosotros mismos del Espíritu Santo para vivir con temor y reverencia delante de Dios? O para hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Tenemos grandes privilegios por ser un hijo de Dios, por formar parte de su iglesia. Dios es el soberano. Y esto es lo que nos enseña su palabra. Nadie puede frustrar ni impedir sus planes. Él lleva a cabo, como dice Pablo en Efesios capítulo número 1, en el versículo número 11, nos presenta que la soberanía de Dios nos enseña que Dios es tanto soberano, no solamente de nombre,
sino que también nos enseña en cuanto a su persona, que está en el trono del universo, lo está dirigiendo, está controlándolo todo y obrando todas las cosas. Pero Pablo dice en Efesios 1:11, según el designio de su voluntad. ¿Sabe lo que significa eso? Dios lo está ejecutando, llevando todo donde Él quiere, aunque no conozcamos el fin de la historia. El fin solamente tiene un fin, y es el que Dios pone, es el que Dios decreta. Dios está moviendo todo bajo el control de su soberanía en el ámbito terrestre, lo que vemos, donde vivimos, donde nos movemos, con plena autoridad. Aun cuando hay a veces que nosotros pudiéramos presuponer que el enemigo está tomando ventaja, que nos está ganando, y esto hablamos también estudiando Romano, hay batallas que estamos perdiendo, es verdad, en nuestro cristianismo, pero la guerra la tenemos asegurada, garantizada, no por nosotros, sino porque estamos siendo más que vencedores en Cristo Jesús. Aún en medio de muchas de las batallas que en nuestro cristianismo estamos perdiendo, no por negligencia de Dios, sino por la nuestra. Pero aún en medio de esas pérdidas, esas derrotas temporales, nosotros tenemos la guerra garantizada, porque esta batalla está ya vencida, está decretada. Y nosotros debemos estar peleando esta buena batalla de la fe con ese entendimiento, cuanto menos deseando ser más como Él, deseando tener una mejor comprensión de a quién estamos nosotros adorando, a quién estamos nosotros sirviendo, cómo es Él. Porque eso es lo que necesitamos nosotros, ser diferente a lo que somos nosotros y ser más como es Cristo, su Hijo. Es el propósito que Dios lleva a cabo en nuestra vida. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas. Él lo hace conforme a su propósito, conforme a su plena voluntad. Eso es lo que Dios hace y lleva a cabo todo como Él quiere. Y esta es una gran verdad que nosotros debemos también de apreciar a nuestros días. Ahora, cuando hablamos de la soberanía de Dios, yo estaba pensando que hay algunas preguntas que nos hacemos y que también de manera coherente debemos de responder, y nada mejor que acudir a la Biblia, a lo que nos enseña la Biblia. Hablar de la soberanía de Dios incluye responder cuanto menos dos preguntas que son muy comunes y que a veces nosotros estamos cuestionando en cuanto a esa soberanía de Dios, y a veces cuáles son esos límites, hasta qué punto Dios es soberano. Nosotros mismos ponemos un límite a Dios cuando algo no va como nos gusta, cuando Dios nos responde como nosotros pensamos, cuando no tenemos lo que queremos, cuando sufrimos en medio de o en vez de estar gozándonos, cuando simplemente en medio de una gran enfermedad, cuando algo perdemos el control de nuestras manos. Tenemos esta tendencia de preguntar hasta qué punto Dios está siendo soberano. ¿Cuál es el límite de la soberanía de Dios? No tiene límite. Nuestra comprensión es limitada y es finita para comprender a un Dios que es ilimitado e infinito. Y lo bueno en cuanto a los atributos de Dios es que nosotros vamos a conocer a ese Dios incomprensible, donde a la misma vez vamos a estar conociendo a un Dios que se ha dejado conocer. Dentro de lo que es esa magnitud de la incomprensión de Dios, no vamos a comprender todo de Dios, pero es una gran verdad que cuando estudiamos los atributos de Dios estamos conociendo un poco más a Dios. Y cuando nosotros conocemos un poco más a Dios y vivimos de acorde a ese conocimiento de Dios, no a modo teológico, no simplemente a modo de razón o de lógica, no es acumulando una información, no, es cuando, como nos enseña en Lucas 24, es cuando nuestros corazones están ardiendo, cuando tú y yo vivimos nuestro cristianismo con el fuego de Dios, cuando hay sensibilidad a Dios y a su palabra, cuando hay temor y reverencia a su persona. ¿Sabes? Cuando estamos viviendo bajo esa influencia del poder del Espíritu Santo, de su gobierno, el gobierno de Cristo, que nosotros estamos queriendo conocer verdaderamente a Dios, para glorificar verdaderamente a Dios. Dice que el objetivo, el fin de todo cometido de lo que Dios ha creado tiene que ver con su persona, y con su persona, su propia gloria.
Así que el trabajo tuyo y mío se resume solamente a una sola cosa. Y es glorificar a aquel quien solamente es digno de que sea glorificado. Ese es el cometido más grande que tenemos todo cristiano. ¿Hay algo creado que no esté bajo el control del gobierno de Dios? Es otra de las preguntas muy comunes que hablamos a veces de manera en el día a día. La Biblia nos está enseñando y la Biblia nos está respondiendo que cada ser viviente, cada cosa creada, cada evento de la historia de la humanidad, siempre ha estado bajo el control del único soberano. Siempre. Aún en medio de las atrocidades más grandes que la propia historia pudiera enseñarnos, Dios siempre ha sido el soberano. Dios siempre ha tenido el control de todas las cosas. Y no solamente ha tenido el control de todas las cosas, sino que Él sigue teniendo el control de todas las cosas y siempre tendrá el control de todas las cosas. Así que no tiene límite la soberanía de Dios, porque dejaría de ser soberano. Es lo que estamos exponiendo. Y si Dios no es soberano, no es Dios. Sencillamente. Si Dios no es soberano, no es Dios. Dios tiene el control de todo. Me gustaría que fuéramos al Salmo 135, el versículo número 6. Dice que todo cuanto el Señor quiere, ¿qué dice? Lo hace. Qué sencillo es el texto, ¿verdad? Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. ¿Sabe? El tiempo del verbo nos garantiza el designio de su voluntad para nuestros días. No nos está diciendo que es algo que hizo en el pasado. Tampoco nos está enseñando que es algo que hará en el futuro. El texto nos enseña que todo lo que el Señor quiere, Él hace. Sencillamente Él lo hace, porque no hay nada ni nadie que detenga su mano, ni siquiera que pueda preguntarle qué es lo que estás haciendo. El designio de su voluntad se lleva a cabo. Y lo que expresa la voluntad de Dios, ese querer de Dios es garantizado, porque Él es quien tiene todo el poder para ejecutarlo, para llevarlo hacia adelante. Todo lo que el Señor quiere, lo hace. Pero el texto no solamente nos está enseñando el tiempo del verbo hacer y quién es el que lo hace, pudiéramos preguntar varias cosas al texto, sino que también nos está enseñando los lugares donde lo que Dios quiere lo hace. ¿Qué lugares son los que nos enseña el texto? Bueno, dice, en los cielos, lo que Dios quiere lo hace. En la tierra, lo que Dios quiere lo hace. En los mares y en todos los abismos. El Señor lo que Él quiere lo hace en todo lugar creado por Él. Todo cuanto quiere. Vuelvo a reiterar, aunque nos cueste entender muchas situaciones, empezando por mí mismo, muchos tiempos de nuestra vida cristiana, poderlo acoplar a esta gran verdad latente que nos enseña la propia palabra. Pero la verdad es que el Señor lo que quiere lo hace en todo lugar creado por Él. Nada se puede oponer a Dios. Pero es importante saber este verbo en el hebreo, como fue escrito, esta porción de las Escrituras, qué es lo que significa cuando corresponde o va vinculado a la persona de Dios. ¿Sabes? Cuando este verbo va unido a la persona de Dios, que en el contexto, por supuesto, nos lo deja bien claro, el Señor todo lo que quiere, Él hace. Este verbo asá, con tilde en la A y con S, lo que significa es que el designio completo de lo que Él se propone, las cosas están hechas. No hay un margen de duda para que se pueda frustrar ese querer hacer de Dios. Todo lo que Dios quiere, lo hace, lo ejecuta, lo ordena, pero nos enseña que de manera arbitraria. Y en el buen sentido, no en el mal sentido, de tiranía. No, Dios lo hace en una manera arbitraria. Dios lo hace en una decisión suya, donde no existe una ley, según el diccionario de la Real Academia Española, la definición de arbitrario,
que se pueda oponer, porque dice que esta es una decisión antes de una ley o un razonamiento. Es bueno tener buenas definiciones cuando estudiamos la Biblia. Es bueno que tengamos este tiempo para dedicarlo y estudiar como Dios nos enseña a estudiar, para sacar mejor comprensión, mayor riqueza. Dios lo que quiere, lo hace. Nada se puede interponer, está hecho. ¿Sabes qué es lo que demanda de nosotros? Que creamos que eso está hecho. No hay un tiempo en el cual pueda haber algún inconveniente para que se frene el querer de Dios. No existe eso en Dios. No, Él lo hace. Ya está. Ahora vendrá el tiempo, vendrá el momento donde se ejecuta, donde lo veremos y lo creemos. Pero en el corazón de Dios ya está hecho. Eso solamente lo puede hacer un Dios que es soberano. Él tiene la autoridad absoluta. Eso es lo que nos está enseñando. Él tiene un poder arbitrario. ¿Sabes? Eso es lo que nos está enseñando. Otra de las cosas que me llamó la atención de esta definición, en la Real Academia Española, habla de despotismo. ¿Recordamos este nombre el domingo pasado? En el griego, despotés tenía que ver con el nombre de Dios, el Señor. No lo que hoy en día nosotros hemos hecho la raza humana de esa definición, esa tiranía, esa manera totalitaria, fea. El Señor, cuando se habla de que es déspota, lo que significa precisamente es que tiene una autoridad absoluta, es el único quien puede hacer lo que le plazca, lo que quiere. Eso es lo que nos está enseñando ese verbo. Así que, ¿quién puede detenerle? ¿Quién puede frenar la mano de Dios? ¿Quién es el que puede decirle qué hace? ¿Qué estás haciendo? Nosotros no deberíamos de dudar de esta gran realidad que nos enseña la Biblia. El Salmo 115, versículo número 3, dice que el Señor nuestro está en los cielos. Él hace, nuevamente se usa este verbo, lo que le place. El Señor nuestro Dios está en los cielos y Él es el que hace lo que le place. La Reina Valera del 60 dice, todo lo que quiso, ha hecho. Él es el que puede hacerlo, el único. ¿Sabes? Bíblicamente, el único libre para hacer todo lo que Él quiera, el único quien tiene toda la plena libertad para hacer todo lo que desee, solamente se llama Dios. No existe una criatura creada por Dios que pueda atribuirse este título y decir no, aunque es una expresión muy común. Es muy común escuchar a las personas decir yo hago lo que quiera, hemos dicho en otras ocasiones, pero volvemos a reiterar, simplemente tú estás haciendo lo que te corresponde hacer. Simplemente. Si eres esclavo del pecado, ¿estás haciendo qué? Pecado. Y si Cristo te libertó del pecado, estarás siendo siervo de justicia. Pero en verdad este título, esta expresión, solamente le corresponde al soberano, al único. Él es el único quien puede hacer lo que quiere, con lo que significa lo que quiere. Suena feo, pero es una gran verdad. Lo que le da la gana. Tú y yo no. Nosotros hacemos aquello que corresponde a nuestra naturaleza. Eso es lo que estamos haciendo. El que hace pecado, esclavo del pecado, es. Pero él es libre para hacer todo lo que quiere. ¿Sabe? Conocer el carácter de Dios. Esto es lo que nos debe de dar confianza y seguridad. Si nosotros estudiamos su carácter, sus atributos, sabemos que todo lo que Él hace es bueno, es perfecto, es justo, es santo. Eso es estudiar los atributos de Dios. Así que podemos confiar que no hay nada que Dios haga que sea injusto, que sea malo, que sea imperfecto, porque corresponde sus hechos a su carácter. La garantía está en que cuando nosotros sabemos que Dios es soberano y Él ejerce absoluta autoridad, todo lo que Dios haga, demande, lo hará conforme al carácter suyo. Eso lo tenemos que tener como algo garantizado. Dios ha establecido su trono en los cielos, dijimos, y su dominio sobre todo. Él tiene dominio sobre todo. Ese es nuestro Dios
¿Sabes? Aun cuando vivimos, y esta es otra gran verdad, vivimos en medio de una generación en el siglo XXI, la Iglesia de Cristo. Yo creo, en este tiempo de pandemia, por ejemplo, donde más he escuchado de la soberanía de Dios ha sido en este tiempo de pandemia. La Iglesia no tiene problema con la ortodoxia o con el significado, la opinión o la definición de soberanía. Esto es fácil, decirlo en una iglesia, esto es común. El problema no está en que nosotros, no es que no estemos diciendo que Dios no es soberano. Esto es un reconocimiento por parte de la Iglesia. Y en los momentos difíciles, donde más estamos anunciando es la soberanía ¿de quién? De Dios. Pero también es otra gran verdad que en medio de los sufrimientos, en medio de esta crisis mundial que está viviendo el planeta Tierra, nosotros presentamos la soberanía como un consuelo, entre comillas, algo al azar, ¿verdad? Como una confianza, como diciendo, por un momento Dios es soberano, Dios tiene todo bajo control, sí, pero es que tu día y mi día del diario vivir no solamente es un reconocimiento de la soberanía de Dios para un tiempo X o un tiempo difícil de nuestro tiempo en la historia de la humanidad. Es que nosotros tenemos que, más que saber definir la soberanía de Dios, es vivir donde Dios nos dice, si yo soy vuestro Señor porque soy soberano, ¿dónde está entonces vuestro temor? ¿Verdad que es fácil tener temor de Dios en tiempos difíciles? Algo que hemos visto en momentos críticos hace poco tiempo. Personas que hemos estado, yo me involucro, en momentos muy difíciles por esta pandemia, esta enfermedad, pero ¿sabes que en ese momento, quienes hemos creído de verdad que Dios es soberano, hemos aceptado lo que ocurriera, lo que iba a ocurrir, o lo que tendría que ocurrir como lo mejor? Y no lo digo solamente por parte mía de lo que he vivido, no he tenido dudas sobre ello, eso lo digo con todo mi corazón. También he hablado con otros hermanos. Algunos han partido también, donde esto ha sido algo notable en sus vidas. Si Dios nos lleva es lo mejor que nos pueda ocurrir, porque Él es el soberano. Y porque Él es el soberano, si Dios nos lleva no solamente lo mejor, es lo perfecto, es lo insuperable, porque es algo que Dios ha decretado y lo va a cumplir. Si Dios nos deja, es que tiene un propósito. Pero tú y yo creemos en este Dios soberano o simplemente definimos la soberanía de Dios. Que eso a modo teológico lo hacen muchas personas que no son cristianos mejor que nosotros. Pero a modo práctico, ¿verdad? El cristianismo es una vida práctica. El cristianismo es hacer lo que Cristo hizo, seguir sus pisadas, tomar su ejemplo. Es vivir a Cristo. Nosotros en verdad vivimos esto de manera práctica en nuestras vidas. Dios demanda esto de nosotros. Dios nos está enseñando esta gran verdad. No solamente definir la soberanía de Dios, sino vivir su soberanía. Saber que Él tiene el dominio y el control de todo. A veces nosotros, aun sabiendo que Dios es soberano, y esto es triste, pero es una gran verdad, vivimos en nuestro cristianismo sentando a aquel que está en su trono, sentándole en esta tierra en el banquillo de los acusados. Y más que ser el soberano, a veces nosotros acusamos al soberano. Imagínate lo ilógico, pero esto es algo que es muy común. Cuando no entendemos, cuando no aceptamos, cuando no va con lo que nosotros pensamos que son las cosas, nosotros en vez de seguir no solo definiendo al soberano, sino creyendo en el soberano y viviendo bajo su autoridad, cambiamos el lugar del trono de Dios, de su soberanía, y lo sentamos en un banquillo de los acusados. Y la criatura se atreve a juzgar al Creador. Esto nos lo ha enseñado la propia historia, no fuera, sino dentro de la iglesia. Así que no se trata solamente de saber quién es, cómo es el soberano, es vivir bajo su soberanía. ¿Cómo? Con temor, con reverencia, con sometimiento. La soberanía exige una obediencia por parte nuestra. Si Dios es soberano, pide y demanda de nosotros que obedezcamos lo que Él decreta en su soberanía, que indudablemente lo tenemos registrado en las Escrituras. Dice en Jeremías capítulo número 10, versículo 6, Jeremías capítulo 10,
versículos 6 y 7. No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe. Mira lo que dice Jeremías. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como ¿qué? Como tú. ¿Qué es lo que se le debe? ¿Qué nos está enseñando el versículo número 7? ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Nosotros tenemos esta deuda a Dios, la deuda del temor. Dios demanda temor de nosotros a su nombre. Y volvemos a reiterar, este temor no es miedo, este temor corresponde a la reverencia de que en verdad nosotros conocemos a este Dios misericordioso, este Dios bueno, justo, santo, este Dios que todo lo puede, que todo lo conoce, perfecto. Esto es lo que Dios demanda. ¿Quién no te temerá? Si tú eres el rey, si tú eres el soberano, esto se te debe. Esto es algo que debemos de dar por sentado en nuestras propias vidas. Esto es algo que debe de estar de nosotros para con Dios. Nuestro temor a Él, nuestra reverencia a Dios. Isaías dice en el 45:9, hay de los que dicen, y esto es algo también curioso, hablando del alfarero y el barro, hay de los que dicen en uno de sus ayes, hay del que contiende con su hacedor, hay de la persona que está contendiendo con el Señor, con su creador, con el hacedor. La pregunta que surge de esta exclamación del profeta, ¿dirá el barro al alfarero qué haces? ¿Dirá el barro al alfarero qué haces? Por supuesto que nosotros debemos de concluir, no, imposible. Pero la verdad es que el barro le dice al alfarero muchas y múltiples veces, ¿qué estás haciendo, Señor? ¿Nunca lo has dicho a Dios? Yo sé. Cuando no entendemos, ¿verdad? Cuando cuestionamos, cuando algo no nos cuadra. Es el barro quien le dice muchas veces al hacedor o al alfarero, ¿qué haces? Esto no es como yo pensaba. Esto no lo entiendo yo. Creo que esto no es tan así. No, yo opino, yo creo que es diferente. Bueno, el barro le está diciendo al alfarero, ¿qué haces? Le está pidiendo una explicación. Pero esa explicación es por una duda, por una negativa. ¿Qué es lo que estás haciendo? Esa pregunta a la misma vez es llevada a cabo porque estamos dudando. Lo que está haciendo no lo queremos aceptar. ¿Qué es lo que haces? Dios es el único quien está haciendo lo perfecto, lo correcto. Él es el único quien está haciendo lo que es perfecto. Nadie más. Todos fallamos, cometemos errores, somos imperfectos, pero Él es el único que lo que hace tiene sentido. Él lo que está haciendo tiene un fin y tiene un propósito. Es el designio, hemos visto, de su voluntad. ¿Sabes? Hay un dilema, y lo vamos a dejar aquí para seguir tratando algo más sobre la soberanía. Hay un dilema que es como que una oposición, una cuestión cuando se presenta la soberanía de Dios en el ámbito de la salvación del hombre. Entonces encontramos en algunos factores o en algunas opiniones de personas dentro del grupo eclesiástico cristiano que si Dios es soberano, entonces el hombre no puede ser responsable de sus actos en cuanto a la salvación. O si Dios es soberano, no es compatible con la responsabilidad del hombre. Pero precisamente, y esto fue alguien que dijo de una manera muy coherente y muy bíblica, nuevamente anunciando Arthur Pink, que precisamente porque Dios es soberano, el hombre es responsable. La responsabilidad del hombre es una evidencia de la soberanía ¿de quién? De Dios. ¿Y por qué? Bueno, si Dios es soberano, Dios es el que ha mandado que todos los hombres se arrepientan. ¿Quién manda esto en la Biblia? Dios.
¿Y por qué lo manda? Porque es el soberano. ¿Y qué es lo que está mandando? Que nos arrepintamos las criaturas, porque todos hemos heredado el pecado de Adán. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, Pablo dice, como el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Dios es soberano. Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Así que este mandato de Dios, soberanamente dado por Dios para los hombres, no es más que la evidencia de que el hombre tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad del hombre? Obedecer el mandato del soberano. Así que la responsabilidad del hombre es la evidencia de la soberanía de Dios. Y para nada es incompatible. Van vinculados. Es la respuesta que nosotros debemos dar a la soberanía de Dios. Recordemos que Él todo lo que dice, todo lo que hace es lo perfecto, es lo que decreta, es lo que se cumple. Dios es el que dice que debemos de arrepentirnos. Nosotros los seres humanos, entonces, por tanto, debemos de obedecer y arrepentirnos. Tras todo ello, una gran verdad es una obra de Dios, del Espíritu Santo. Hay también una resistencia del hombre, aun cuando Dios viene en un tiempo de gracia al ser humano. Pero la verdad es que ningún ser humano somos inocentes delante de Dios. Ningún ser humano podemos decir que no tenemos culpa o que no tenemos pecado. Todos tenemos la responsabilidad de obedecer ¿a quién? Al mandato de Dios. Todos, la raza humana, estamos frente a esta gran verdad. ¿Sabes? Me gustaría acabar leyendo una porción de Charles Spurgeon, una vez predicando sobre Mateo 20:15. Es un sermón famoso suyo, pero me llamó mucho la atención leyendo el otro día una porción de las Escrituras de este sermón, donde nos está enseñando, hablándonos por parte de Dios, del carácter de Dios, y lo que nos dice en Mateo 20:15 es: no me es lícito hacer lo que quiera con lo que es mío. ¿O acaso tú tienes envidia porque yo soy bueno? Lo que nos está preguntando también a ti y a mí la propia palabra de Dios es esta pregunta. ¿Dios no puede hacer lo que quiera con lo que es suyo? Si Él es el Señor, si Él es el dueño, si Él es el soberano, Él puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. Él es creador, Él es sustentador, Él es dueño, Señor y Rey. Él puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. Pero quiero leeros lo que Spurgeon decía referente a este texto. Es corto, pero creo que hay una gran verdad que nos ayudará a entender un poco más, tratando de poder exponer esto con la mejor comprensión o claridad posible. Y dice referente a la soberanía, hablando de este pasaje: no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y los santificará a todos. Para ellos no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en el mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero ciertísima doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres aceptarán, escucha esto, los hombres aceptarán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar limosnas y conceder mercedes, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Y nosotros proclamamos a un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice, y los hombres hacen oídos sordos a los que les decimos: ¿por qué no aman a un Dios que está sentado en su trono? Pero es a Dios en su trono a quien nosotros queremos predicar. Es en Dios en su trono en quien
confiamos. Se me venía esto a la hora de lo que estamos hablando antes. No vamos a tener problema con la definición de soberanía. No es el problema. Pero cuando bíblicamente Dios se sienta en su trono y dice lo que va a acontecer, lo que Él quiere de ti y de mí, y el derecho que Él tiene, el único quien es soberano, de hacer lo que Él quiera, nos resistimos. A veces nos oponemos. A veces queremos invalidar ese gobierno, esa autoridad absoluta que Dios tiene. Cuestionamos. Pero es que Dios tiene todo el derecho. Porque Él es el único Dios soberano. Él es el único quien puede ocupar ese trono que le pertenece, que es suyo. Él es el único quien puede decretar una cosa y que acontezca. Él es quien tiene la última palabra de todo. Es muy sensato que nosotros, siendo las criaturas, estemos sumisos y sometidos a aquel quien es el Creador. Es muy lógico, no es nada raro. Pero el pecado tergiversa esta definición. Y nuestro señorío se opone al suyo. Nuestra manera de pensar a veces se resiste a aceptar la suya. Lo que Él quiere, lo que Él tiene es lo mejor para ti y para mí. Entonces, ¿qué vamos a dar como respuesta? Acabamos aquí, a la soberanía de Dios. Hay un Salmo 99, y con esto acabamos. Salmo 99, creo que de manera explícita, muy clara, nos enseña algo que creo que es donde podemos acabar aquí respondiendo a cómo es o qué es lo que nosotros debemos de hacer delante del Dios único, soberano. Y dice el salmista en el Salmo 99, versículos del 1 al 5, el Señor reina, estremézcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines, tiembla la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Esta es una gran verdad que creo que debemos nosotros de responder a Dios. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. El poder del Rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad. Has hecho juicio y justicia en Jacob. Exaltar al Señor nuestro Dios. Y otra cosa más. Y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Si algo que me gustaría acabar en este rato que tengamos de adoración y oración, es que podamos dar lo que le debemos. Esto se le debe a Dios, porque Él es el soberano. Si Dios es el soberano, si Él es el que todo lo puede, es el que todo lo sabe, si Él es quien dice ser, que sin lugar a duda lo es, si no, no sería Dios, nosotros debemos de deberle algo en esta mañana, y es su temor. Es poderle adorar como Él se merece. Es poder alabar su santo nombre, porque Él es, dice el santo. Es poder postrarnos en el reconocimiento de que Él es el único y sabio Dios. Él es el único soberano. Él es el único Señor de señores y Rey de reyes. Hemos leído antes esta definición de Spurgeon. Es un atributo, este atributo de la soberanía de Dios debería ser más confortante, el que más consuele, el que más aliente nuestro cristianismo. Sin embargo, a veces hay áreas en nuestra vida donde solamente nosotros, que le debemos su temor, impedimos o nos oponemos a que Él diga lo que tiene que hacerse en nosotros. Somos nosotros quienes muchas veces bajamos del trono al único Dios soberano, le sentamos en un banquillo de acusados y le preguntamos, ¿qué haces? Somos tan arrogantes que somos capaces de atrevernos a hacer esto. Sin embargo, Él es el soberano. Y es bueno que sepamos que tú y yo, como hijos de Dios, estamos en las manos del Todopoderoso. Del Todopoderoso. Pregúntate si tú estás con el soberano. Él es tu Dios, Él es tu Señor. Porque si no lo es, esto simplemente estamos definiendo un atributo más de lo que Él es. Pero no se trata de definir, no se trata de conocer simplemente el carácter a modo comprensivo o intelectual, sino se trata de ser más como Cristo, tener un carácter más transformado a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo
donde Dios está mostrándonos su carácter, lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Amén. Pues Señor, gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu paciencia, tu amor y tu gracia para con todos nosotros. Gracias por Cristo, Padre. Gracias por la cruz. Gracias por su sangre. Gracias por tu perdón. Señor, gracias por esta misericordia que nos sigue brindando. Oh Dios, te pedimos perdón, Dios. Cuando a veces nos hemos puesto a tu soberanía, nos oponemos a lo que tú nos enseñas en tu palabra, o inclusive pudiéramos atrevernos a cuestionar o juzgar tu carácter. Señor, gracias por esta paciencia que tienes para con nosotros. Enséñanos un poco más como tú eres, no solamente para conocerte más en cuanto a ti, sino para poder ser más hecho a la imagen de Cristo, ser más como tu Hijo Jesucristo. Un conocerte que nos transforme, un conocimiento que nos haga ser más sumisos, ser más pequeños y tú seas más grande en cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Tú tienes el control de todas las cosas. Señor, tú eres el que tiene la última palabra de todo, Dios. Nuestras vidas están en tus manos. Señor, de ti dependemos. Todo cuanto acontezca en nuestra vida, tu iglesia, el cuerpo de Cristo, sabemos y tenemos garantizado que siempre será lo mejor. Oh Dios, gracias por esta garantía. Señor, gracias por lo que nadie puede oponerse, nadie puede impedir o frustrar cada uno de tus designios. Gracias porque tú eres quien lleva a cabo cada uno de tus planes, en la persona de tu bendito y santo nombre, Jesucristo. Señor, gracias. Hoy queremos adorarte, queremos alabarte, queremos ensalzar tu nombre, Dios, y decirte, tú eres el único Señor de señores, tú eres el único Rey de reyes, tú eres el supremo, tú eres el soberano, Dios. Oh, bendito Dios, tú eres grande, tú eres incomparable. A ti te adoramos, Dios. A ti te honramos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.